Vamos a seguirle con las clases. El día de hoy vamos a avanzar un poco en los contenidos temáticos del curso, hablando un poco acerca de entalpía y energía interna en gases ideales. Si recordarán, en las clases pasadas, o en la clase pasada, hablábamos incluso de la formulación en gases ideales, en la forma en la cual podíamos estructurarlos y manejarlos basándose en una ley del gas ideal, PV igual a NRT. Ya calculamos algunas R's para los gases e incluso hablamos de cálculos para diferentes tipos de fluidos. Ahora vamos a avanzar en otro tipo de conceptos. En este caso, en la entalpía y la energía interna en gases ideales. El concepto de entalpía ya lo hemos tocado en otro tipo de clases y de cálculos. Recordarán que en algún momento la entalpía nosotros la utilizábamos en las tablas de propiedades para vapor sobrecalentado, saturado y demás, y hablábamos que era el producto, la sumatoria de la energía interna más el producto de la presión por el volumen, ¿no? Es al fin y al cabo una definición que nosotros dimos parcialmente acerca de entalpía. Y energía interna, pues obviamente está energía que forma parte de las moléculas compuestos de cada uno de los fluidos. Entonces, vamos a tratar de profundizar un poquito más en esos aspectos, tocándolo desde la perspectiva del gas ideal, o sea, hacia gases. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es entender o comprender la relación que guarda la entalpía y la energía interna en gases ideales y resolver algunos problemas de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular energía interna o cómo puedo asumir cálculos de entalpía o cambios entálpicos? Algunos conceptos que necesito aprender en base a gases ideales. Eso es lo que vamos a ver hoy. En la primera gráfica que trato de mostrarles aquí, a ver, déjenme hacerlo un poco, ahí está. En esta primera gráfica que les muestro aquí, estamos utilizando también al agua como un sistema de referencia. ¿Qué es lo que tratamos de poner aquí? En base a las propiedades de cambio de fase y termofísicas que tiene el agua, ahora graficamos en el eje de las X a la temperatura. Aquí está la temperatura. La está colocando en grados Fahrenheit por tener una escala en unidades ingleses. Acuérdense que a mí me gustan mucho las unidades inglesas. Y en el eje de las Y tiene a la energía interna, a la U. ¿Ok? Recordarán que la energía interna es la energía que tienen las moléculas que componen a cada uno de los diferentes fluidos que tienen. La energía que puede ser asociada a las moléculas o los átomos que tienen las sustancias. Entonces, si se dan cuenta, se parece a la curva de saturación que nosotros habíamos hecho en clases pasadas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora está de lado, ¿no? Incluso si ustedes la ven así, o se inclinan un poquito y mueven la cabeza, se dan cuenta que si cambian al eje de las X a la energía interna y a la temperatura aquí, pues aparece la curva de saturación. Lo único que hice es darle la vuelta. ¿Sale? Las líneas que aparecen aquí son líneas a presión constante, son isóbaras, ¿sí? Procesos isobáricos en donde la presión se mantiene constante. Aquí, si te das cuenta, empieza desde muy pequeña presión, 0.2 PSI, brinca a 100 PSI, 1000 PSI, 3000 PSI, 5000 hasta 10.000 PSI, ¿sí? O sea que si voy hacia abajo, voy a tener aumentos en la línea de presión, ¿sí? El punto crítico, aquí está el punto crítico donde estoy señalando la cúspide de la curva de saturación. Acuérdate que lo único que hice es que le di la vuelta. Aquí los puntos que yo tendría de este lado, asumo que son líquido saturado porque tengo presiones bajas y en presiones más altas, vapor saturado. ¿Ok? La línea triple corresponde principalmente a los puntos triples del fluido. De aquí hacia abajo es donde se consideran el sólido, por ejemplo, el hielo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo las fases de la materia. Arriba tendría yo líquido subenfriado, vapor sobrecalentado, fluido supercrítico y zona de mezcla bifásica colocada dentro de la curva. ¿Sí? Lo único que está haciendo es voltearla o pararla, por decirlo así. Algo que nos dimos cuenta
bueno, que se dieron cuenta algunas personas cuando hicieron este tipo de diagramas, es la capacidad de linealizar el comportamiento de gases. Si te das cuenta, aquí lo que aparece a bajas presiones, por ejemplo, a 0.2 psia, si yo sigo la línea en vapor, es prácticamente una línea recta, que es lo que estoy subrayando con la línea roja que estoy poniendo encima. Si aumento la presión a 100 psia, que es la otra línea que está aquí encimada, prácticamente también es una línea. A 1000 psia ya se empieza a hacer como una panza o una curva. Entonces, si lo empiezo, pero aún así, todavía como que se asemeja a una línea. Mira, si le ponemos una línea encima, aquí se parece como si hiciera todavía una pancilla, o sea, hay una pequeña, ¿cómo decirlo? Como que se desplaza un poquito ya más, ¿no? Donde ya sí se ve una curva más pronunciada es si aumento a 3000 psi. Mira, 3000 psi, pues sí ya es una curva. Y a 5000, pues ya ni se diga, ¿no? 5000 y a 10000 también, ¿sí? Arriba de 3000 psi ya se ven las curvas, o sea, ya empieza a ser un comportamiento parabólico, o sea, ya tienes un segundo orden si quiero yo hacerlo. Pero lo curioso que pasa con gases en estas condiciones es que sus comportamientos a bajas presiones son prácticamente una línea recta, ¿ok? Recuerden que la ecuación de una línea recta la puedo definir como y igual a mx más lo pongo como a x más b, donde a es la pendiente de la línea recta, ¿no? A es la pendiente de la línea recta. X en este sentido sería la temperatura. Si yo quisiera sacar la pendiente de esta línea, eso sería A. Y X sería la temperatura y en la energía interna sería la Y. Entonces, si lo traspaso a este sistema, sería la energía interna es igual a la pendiente por la temperatura más la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, otra cosa que está funcionando aquí y partiendo de este sentido es que las líneas a presiones constantes hasta las isóbaras, hasta abajo de 100 psia y entre 0.2 psia, si te das cuenta, están como encimadas. Mira, si yo aquí tengo de 0.2 a 100, tengo un amplio intervalo en donde las líneas parece que están encima de otra. Aquí lo estoy tratando de ilustrar con otro color, azul, y por ejemplo a 0.5, a 0.1 sería otra vez la verde, o sea, es como un conjunto de líneas encimadas. ¿Hasta dónde? Hasta 100 psia, o sea, tengo un intervalo entre 0.2 psia y 100 psia en donde prácticamente es una línea lo que está teniendo ahí. ¿Qué es lo que va cambiando un poco? La pendiente que sí existe por cada una de esas líneas. ¿Sí? Entonces, con base en lo que más o menos ahorita explicamos, podemos decir lo que está escrito aquí abajo. Observamos los diagramas, podemos darte cuenta que ok, esto es en base a la energía interna. Ok, déjenme, antes de pasar a lo leído, a la siguiente gráfica, porque habla de la entalpía. La segunda figura ahora tiene la entalpía en el eje de las Y's. Cambio la energía interna y ahora tengo la entalpía y sigo teniendo un comportamiento semejante visualmente. Mira, tengo la curva de saturación, tengo al punto crítico, otra vez haz de cuenta que lo que hice es mover solamente verticalmente a la figura, y tengo también las líneas a presión constante. Ojo que las líneas a presión constante, por ejemplo, para 2 PSIs, ahí está marcada. Para 300 PSIs, aquí la tengo marcada. Sería más o menos esta. Ahí ya se nota más el cambio de pendiente. Para 1000 PSIs, pues la parte lineal es prácticamente esta, ¿no? Y después como que hace una curva en esta parte, ¿no? Como que ahí empieza ya a hacerse una curva. A 3000, pues ya se ve una curva, ya es un comportamiento de segundo orden, muchísimo más a 5000 y también a 10000, ¿no? Son curvas, es un comportamiento de segundo orden. Entonces, donde se ve linealidad es a bajas presiones, entre 0.2 y 300 psi para la entalpía, ¿no? Entonces, si yo cambio el eje de las Y aquí, basado en una ecuación de gas ideal y en una ecuación lineal, yo puedo decir que A por X más B es la ecuación de una línea recta, ¿no?
Si cambio Y en lugar de mi sistema, ahora sería entalpía igual a la pendiente por la temperatura más B. ¿Sí? En donde A es la pendiente de esta línea recta a presión constante para gases ideales y B la ordenada al origen. Aquí tenemos entonces la relación de energía interna contra temperatura y la relación de entalpía contra temperatura para el agua. ¿Alguna pregunta acerca de estas dos gráficas? Todo claro, entonces, de las figuras. Asumo que sí, si todos dicen, asumo el silencio como que sí. Ok, ok. Entonces, abajo escribimos algo. Dice, observando que, de acuerdo a estos comportamientos, observando los diagramas podemos darnos cuenta que la entalpía es solamente una función de la temperatura, ¿sale? ¿Por qué? Porque sus comportamientos son muy lineales a bajas presiones. Entonces podemos decir prácticamente que la entalpía es solamente una función de la temperatura. Podemos aproximarla con una ecuación más o menos simple, ¿no? Obviamente a bajas presiones y a gases ideales. Es como un intervalo en donde es lineal. A la pendiente que se calcula en el diagrama entalpía-temperatura, solo una línea de presión constante se le llama, para una línea a presión constante se le llama calor específico a presión constante, el famoso CP. ¿Ok? Entonces, el CP que está saliendo aquí en realidad es la pendiente de la línea recta. ¿Para qué caso? El CP, para el caso entálpico. Recordarán que lo que yo hice aquí o dije aquí es que yo puedo aproximar esto si fuera una línea recta, ¿no? Entonces me quedaría H igual a mi pendiente por la temperatura, ¿sí? Y lo que estoy haciendo así es una ecuación muy simple que puedo tratar de aterrizar para este tipo solamente, para bajas presiones. Entonces, en este caso, la pendiente de esa línea recta nosotros la conocemos como el famoso CP, ¿sí? Como definición, eso es una constante que se llama calor específico a presión constante, la pendiente de la línea recta en este comportamiento. Por lo tanto, el diferencial de entalpía es igual al CP por el diferencial de temperatura. Esta es una definición. El diferencial de entálpico, el diferencial entálpico es igual al CP por el diferencial de temperatura, así como solamente el CP es una función de la temperatura, ¿sí? Recordarán que para sacar una pendiente lo único que necesito son dos puntos. De una línea recta encuentro un punto, encuentro otro punto y prácticamente es una función de la temperatura, porque yo necesito solamente tener cambios entálpicos, cambios en temperatura para tener cambios en la capacidad calorífica a presión constante. ¿Sí? Entonces, de inicio tengo que tener muy claro esto. El CP o el calor específico a presión constante se obtiene de comportamientos de entalpía contra temperatura a bajas presiones para gases ideales. ¿Sí? Lo llamamos calor específico a presión constante y puede determinar cambios entálpicos. O sea, puedo calcular cambios entálpicos igual al CP por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Ese CP solo es una función de la temperatura. Entonces, lo interesante es que yo puedo calcular este CP y puedo calcular el diferencial entálpico para este diagrama.
Para el diagrama energía interna temperatura, o sea, para el primero que presentamos, la pendiente de la línea recta de volumen constante se le llama calor específico, pero a volumen constante. Ahora esto se llama CB. El CB parte del mismo principio que hace rato describí. El CB, entonces, si recordarás aquí, la ecuación de la línea recta es igual a Y más AB más AX más B. Sería esto, y entonces la Y sería energía interna por la pendiente por la temperatura, si simplificamos la ecuación para bajas presiones. Recordarás que yo te dije que prácticamente las líneas entre punto 2 y 100 PSI prácticamente tienen la misma ordenada al origen. Entonces la simplifican un poco. Esta A es la pendiente de esa línea. Entonces la pendiente en este caso se llama el CB. El CB es la pendiente de las líneas a presión constante en un diagrama energía interna contra temperatura. Eso es un CB. Entonces, lo importante es mencionar que el CB me va a determinar cambios de energía interna. Yo puedo tener cambios de energía interna de U igual a CB por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Esta es otra definición. Si yo quiero cuantificar cambios de energía interna, necesito calcular sus CBs. Y prácticamente el calor específico o volumen constante es íntegramente una función de la temperatura. Si yo tengo la temperatura y tengo la función, puedo calcular el CB. Lo que tengo en cuadritos son definiciones. Voy a borrarlos. Voy a señalarlos bien. Este, este y este. Y obviamente, ¿qué es lo que es cada uno? Este y este. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Avanzar a la siguiente diapositiva. Sale. Entremos un poquito en definiciones. Esta es la definición de entalpía que yo les di en clases pasadas. Si recordarás, yo te decía, la entalpía es una medida que aglutina dos cosas. Es la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen específico. ¿Sí? Generalmente nosotros asociamos estos términos de energía interna a la parte térmica y el producto de presión por volumen a la parte mecánica. Entonces, en muchos sentidos, si yo quiero generar un cambio térmico, lo que estoy haciendo es que aumento o disminuyo la energía interna de las moléculas. ¿Sí? Si yo caliento un fluido, lo que estoy haciendo es que sus moléculas tienen mayor energía interna, mayor cinética entre ellos. Si lo enfrío, trato de mantener que se queden quietas. Pero si yo quiero generar un cambio mecánico, puedo hacer que aumente en presión, aumente en volumen, disminuya presión o disminuya volumen. La relación producto presión-volumen. ¿Sí? Entonces, en algunas otras definiciones podrás encontrar que entalpía es la unión de la energía térmica y la mecánica. Es lo mismo que estoy poniendo aquí. Es la suma de los términos de energía interna más el producto de presión por volumen. Es una definición. Si lo utilizamos para un gas ideal en forma diferencial, yo puedo decir que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de energía interna más el producto diferencial del producto de presión por volumen. ¿Sí? En lugar de hacerlo por un punto, ya lo estoy haciendo por dos puntos, por un incremento. Aquí ya lo estoy poniendo en términos de una diferencia, ¿no? O sea, estoy va a pasar de un punto y voy a brincar a otro estado. Ya hay un incremento.
Este delta de H es que existe un cambio entálpico que se basa en la sumatoria de un cambio en energía interna más el producto de la presión por el volumen por un cambio. ¿Sí? Ahora, de las diapositivas pasadas nosotros ya entendimos que el diferencial entálpico puede ser aproximado para un gas ideal por el producto de Cp por el diferencial de temperatura, la ecuación de la línea recta, donde Cp es la pendiente de la gráfica entalpía-temperatura. Entonces, esta es otra definición que ya entendimos. dH es igual al Cp por diferencial de temperatura. Y además, delta du es igual al Cb por el diferencial de temperatura. Sabemos que en la gráfica energía interna contra temperatura, el Cb es la pendiente de la línea recta y que nosotros podemos calcular el diferencial de energía interna basado en el Cb. Capacidad calorífica a presión constante es el Cp, capacidad calorífica a volumen constante es el Cb. Si sustituyo, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? Basado en esta, sustituyo aquí delta de H y donde hay delta de U, así, y esta la reacomodé acá abajo. ¿Ok? Si sustituyo delta de H, Cp delta de T, delta de U, Cb delta de T, más diferencial de P con diferencial de B. Entonces sustituye estas dos definiciones para gas ideal en el concepto diferencial entálpico. Eso es lo que hice ahí. ¿Sale? Hasta aquí, voy aquí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De lo que estoy haciendo? ¿Alguna duda? Cp es calor específico a presión constante. Sí. Y Cb calor específico a volumen constante. Acá lo puse, mira. Calor específico a presión constante, Cp. Y me sirve para calcular cambios entálpicos. Calor específico, volumen constante, Cb, y me sirve para calcular cambios de energía interna. ¿Por qué las igualé? Mira, yo partí de la definición de entalpía, José. Aquí está la definición de entalpía, ¿no? Luego la puse de manera diferencial. Delta de H es igual a delta de U por el diferencial de presión por diferencial de volumen. En lugar de hacerlo por un punto, lo puse por incrementos. Delta de H lo puse aquí. Delta de U lo puse aquí. Y todo lo sustituí y lo pasé para acá. Ok, vientos. Ok, entonces ya todos claros hasta acá, ¿no? Ya vamos aquí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces sabemos que PB es igual a RT. Eso, recuerden, es la ley del gas ideal, ¿no? Sí, eso es la ley del gas ideal. Entonces, trataré de sustituirla también. ¿Qué es lo que hago? La ley del gas ideal la sustituyo en el término que multiplica presión por volumen. Si te das cuenta, aquí tengo presión por volumen, aquí tengo presión por volumen y aquí tengo presión diferencial de presión por volumen. ¿Sí? Este es igual a RT. Yo tendría que tener diferencial de R multiplicando diferencial de T, ¿no? O sea, en el sentido estricto,
yo tendría que poner diferencial de RT. ¿Sí? Pero como estoy hablando del mismo gas, la R es una constante en el intervalo del gas ideal, por eso lo saco del diferencial. Entonces lo presento como esta forma que está acá, R como una constante, porque estoy hablando de un gas, multiplicado por el diferencial de temperatura. Por eso lo puse en esta forma. Y como arrastre los términos de acá, pues ahora ya tengo y estoy acá. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Entonces, si te das cuenta, pasé de una definición de manera diferencial del gas ideal a una sustitución basada en capacidades caloríficas. Ahora yo lo que tengo es un CP multiplicado por un delta T, un CB multiplicado por un delta T, más R por un diferencial de T, ¿no? Entonces divido todo entre delta de T para poder simplificar, porque al fin y al cabo eliminaría yo este término, eliminaría yo este término y eliminaría yo este término. Y me queda una relación muy útil que dice que el CP es igual al CB más R. ¿Alguna duda de cómo llegué aquí? Esta es la que sí me tengo que aprender. El CP es igual al CB más R, ¿ok? Entonces, esta relación me permite entender también una cosa, que el CP en valores va a ser siempre más grande que el CB, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que sumarle R, ¿no? Entonces, este valor que si fuera, por ejemplo, 5 más otro valor que fuera 3, pues me va a dar un valor más grande que este original que es 5, ¿sí? Entonces, esta relación se cumple. Los valores para tu fluido en CP siempre van a ser más grandes que tus valores en CB, ¿sí? Por esta relación y este coeficiente que estamos teniendo. El CP también me permite saber que si yo conozco solamente uno, puedo deducir el otro. Yo te puedo dar el CP, calculas la R como en las clases pasadas y puedes calcular su CP. O te doy el CP, calculas la R y te doy el CB. Sí, esta ecuación la puedes despejar como tú quieras. Puedes incluso hasta despejar la R, ¿no? Y tener el diferencial de CP menos CB para que te dé la R o calcular, o sea, puedes tener dos para calcular un tercero. Esta relación me permite tener eso. Generalmente cuando te dicen un fluido, esta R la vas a conocer. O sea, yo te puedo decir agua, nitrógeno, amoníaco, butano, etcétera. Esta R la puedes conocer como lo hicimos en clases pasadas. Te puedo dar un CP y puedes calcular un CB o un CB y te puedo calcular un CP. Verificas que el CP sea más grande que el CP y ya quedó. ¿Sí? Entonces, el cambio de entalpía de un gas ideal para ir de un estado a otro por cualquier proceso arbitrario lo podemos calcular de esta forma. Aquí ya estoy solucionando el diferencial. Aquí ya lo que estoy diciendo es que H2 menos H1, que es el diferencial entálpico, es la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 del CP con el diferencial de T. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Imagínate que lo que estoy haciendo es una gráfica para un proceso en donde yo tengo aquí a la entalpía y acá abajo a la temperatura. ¿Sí? Yo paso de un primer estado termodinámico y lo paso a otro segundo estado termodinámico. Puede ser que aquí sea 1 y aquí sea el estado 2 termodinámico. ¿Sí? Lo que estoy resolviendo con esta CP con respecto a T es el área bajo la curva. Si recordarás las definiciones de la integral, lo que estás calculando en realidad es el área bajo la curva marcada desde los estados 1 hasta los estados 2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hago aquí con esa forma de integral? Porque puedes tener diferentes trayectorias desde el punto 1 hasta el punto 2. Yo aquí hice la fácil como una línea recta, pero imagínate que puedo hacer algo así,
que puedo hacer algo así, que puedo hacer algo así, etcétera. ¿Sí? Puedes tener diferentes trayectorias para pasar desde un estado 1 hasta un estado 2. En todos de los casos, tú lo que tendrías que calcular es el área bajo la curva. Por ejemplo, para el estado 2 tendrías que calcular la integral, que sería todo esto que estoy poniendo en rosa. ¿Ok? Eso es lo que estoy calculando cuando hablo de diferencial entálpico, el área bajo la curva. ¿Sí? Si la diferencia, si el diferencial de temperaturas no es muy grande, o sea que tu CP sea una constante, si tu CP es una constante, recordarás que eso puede ser para bajas presiones, la CP puede salir de la integral, y entonces si esta CP es una constante, puedo sacarla de la integral y entonces me queda una solución bien fácil. El diferencial de entálpico es igual al producto de CP por el diferencial de temperaturas. ¿Sí? Esto es en el caso que la diferencial de temperaturas me permita que el CP sea más o menos constante. Si mi CP cambia, no puedo hacer esto. Tendré que resolver la integral. En algunos pasa, en algunos otros casos no pasa. Ok. El cambio de energía interna del gas ideal para ir del estado 1 al 2 sigue el mismo comportamiento. Lo único que ahora cambiamos en la integral es que ahora no cuantificamos diferenciales entálpicos, cuantificamos diferenciales de energía interna, delta de U. ¿Ok? Si sigo la misma lógica que hice hace rato, yo ahora no tendría en el eje de las Y's la entalpía, sino tendría a la energía interna. Y abajo tendría a la temperatura. Yo puedo poner un primer estado termodinámico 1 y un estado termodinámico 2 hacia donde yo quiero llegar. ¿Sí? Si te das cuenta, yo aquí aumento la temperatura y aumento la energía interna. Los cambios que puede hacer desde 1 hasta 2 pueden ser siguiendo una trayectoria, siguiendo otra trayectoria, porque al fin y al cabo lo que me interesa es llegar a 2. No me interesa el camino por el cual lo estoy haciendo. Lo que sí va a cambiar es el área bajo la curva que tú vas a determinar por la selección del camino que tú quieras. Por ejemplo, si lo quieres hacer por este camino, basado en el CP del fluido que estés evaluando, sería de esta forma. ¿Sí? Ahí, en este caso, tú lo que estás calculando es cambios de energía interna. Por eso, lo que nosotros planteamos aquí es que si tú quieres saber los cambios de energía interna, sería igual a solucionar la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 del CB con respecto a los cambios de temperatura, siempre y cuando este CB sea función solamente de la temperatura. Hacemos la misma aclaración. Si este CB no cambia mucho en intervalos de temperatura muy grandes, podemos asumir a la CB como una constante. La podemos sacar de la integral y entonces me queda una definición más sencilla. El diferencial de energía interna es igual a CB por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Lo que me interesa y que digamos que tenemos que subrayar de esta diapositiva es que yo tengo que entender la relación entre CP y CB basado en esta fórmula que estoy poniendo en el cuadrito verde. El CP siempre va a ser más grande que tu CB, la capacidad calorífica a presión constante siempre va a ser más grande que la capacidad calorífica a volumen constante, debido a que a la de volumen le tengo que sumar la R, ¿sale? Si yo quiero cuantificar cambios entálpicos, lo hago en función del CP. Si este CP está en intervalos de temperatura cortos, lo puedo asumir como una constante y lo único que necesito es saber el CP y multiplicarlo por el diferencial de temperatura. Y así puedo saber los cambios entálpicos que tiene un fluido. Si lo que yo quiero es saber los cambios de energía interna que tiene un fluido, yo necesito basarme en el CB. El CB resuelvo la integral. Si este CB tiene intervalos de temperatura cortos,
puedo asumirlo como una constante y decir que los cambios de entalpía, de energía interna, son iguales a los CB multiplicados por el diferencial de temperatura. Ok, ¿alguna duda al respecto de esto? Ok. El calor específico, que es la definición que hemos obtenido a partir de esta clase, lo que entendemos como CP y CB, se llama calor específico. Es definido como la energía requerida para elevar la temperatura. Si te das cuenta, todo está en función de diferenciales de temperatura. Para mover el CB necesito un diferencial de temperatura. Para mover el CP necesito un diferencial de temperatura. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes cambios de temperatura, no vas a ver cambios de CP ni CT. ¿Sí? Ni de CP ni de CB. Entonces, a fuerza necesito elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia por lo menos en 1 grado, por lo menos. ¿Sí? A eso lo llamamos como calor específico. Ahora, pueden abrir su apéndice del Cengel en la tabla A2 y verán algo como lo que estoy poniendo aquí en la pantalla. A ver, abran por favor su... ¿Ya? Ok. En esta tabla A2 del apéndice del Cengel del PDF que les proporcioné, arriba te dice calores específicos de gases ideales para diferentes tipos de gases. Aquí tienes un listado de gases. Yo solamente copié los de hasta arriba. Tu listado es más amplio. Ojo, como una función de la temperatura. Si te das cuenta en todas las definiciones que hemos manejado, el CP y el CB, yo los he puesto solamente como función de una variable, la temperatura, para presiones bajas, para condiciones de gases ideales. ¿Sí? Entonces, lo que se presenta aquí es un conjunto de ecuaciones que me pueden servir para calcular CP, para hacer cálculos de CP. La fórmula que ellos basan todas sus aproximaciones es esta. El CP es igual a A más BT más CT cuadrada más DT cúbica, donde A, B, C y D son constantes. ¿Cuáles son estas constantes? Las que están marcadas en la tabla que tengo abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero encontrar el CP del N-butano, yo aquí tengo sus constantes, ¿ok? El N-butano, su fórmula química es una cadena de carbonos que son C4H20. El valor de A, si lo quiero encontrar aquí, es 3.96. Entonces, el CP promedio es igual a 3.96 más B, 37.15 por 10 a la menos 2 multiplicado por la temperatura, más C, menos 18.34 por 10 a la menos 5 multiplicado por la temperatura al cuadrado, más 35 por 10 a la menos 9 multiplicado por T cúbica. ¿Ok? Entonces, todos estos alimentan a la ecuación que tengo acá arriba. No copié la página, José, no sé qué página es. Búscala como tabla A2. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo puedo crear un polinomio de tercer orden, un polinomio de tercer orden para poder generar un cálculo de CP basado en estas 4 constantes. ¿Sí? El rango de temperaturas. Ok, lo que dice Héctor. El rango de temperaturas está en grados Kelvin. ¿Qué significa? Que tengo aquí que la temperatura para que sea un gas ideal tiene que estar entre 273 y 1500 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, si yo te doy entre esta temperatura, te aseguro, o el libro asegura que la ecuación puede funcionar.
Estos porcentajes de error máximos y promedios es con lo que se ajustó a la ecuación. Generalmente cuando tú presentas un polinomio de n orden, presentas estos errores estadísticos para tener confianza acerca de tu ajuste. Entonces el autor lo que está diciendo aquí es que mi máximo error es de 0.54 y que mi error promedio es de 0.24. Está freseando, está mamaseando, como diciendo mi ajuste está muy cabrón, ¿no? Entonces eso significan estas dos columnas. Como te da una idea de decirte qué tan buena es su ecuación. Parece que bastante buena, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Ok, aquellos que ya llevaron geometría analítica, ¿cómo se vería un polinomio de tercer orden? Si yo pongo una gráfica, que yo soy muy visual, ¿cómo se vería una gráfica o cómo se vería un polinomio de tercer orden en donde aquí abajo yo ponga la temperatura y en el eje de las Y ponga el CP? ¿Cómo se vería? Es geometría analítica. ¿Cómo es un polinomio de tercer orden? ¿Cómo es el CP si lo grafico? A ver, de un orden es una línea recta, ¿no? Que me quedaría CP igual a A más BT, ¿no? Esa sería una línea recta. Dos máximos. Dos máximos, no. Dos máximos, no. Una montaña y otra volteada, más o menos, algo por ahí. T por T cuadrada, una ecuación de segundo orden. Una segunda ecuación de segundo orden puede ser creciente, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Si yo tomo CP igual a A más BT, es una línea recta, ¿no? Eso sería una línea recta. Si le tomo una ecuación de segundo orden, puede ser algo así. Una parábola, ¿no? Algo que esté creciendo o algo que esté subiendo y bajando. Si es una de tercer orden, subiría y luego bajaría, exactamente, como si fuera una tangente, exactamente. A ver si mi dibujo no es tan bueno, pero podría ser algo así. Exactamente. Entre más aumentes tú el orden de los polinomios, o sea, si a alguien se le hubiera ocurrido aquí dt cuarta, el dt cuarta lo que hace es algo así. Empieza a subir y bajar, oscila. Si yo aumento el grado de complejidad de un polinomio, lo que hace es empezar a oscilar y empieza a darle vueltas a la solución porque lo empiezo a forzar a que pasen por los puntos que yo quiero. Entonces, muchos de los polinomios truncan todo eso hasta el segundo o el tercer orden. Algunos hacen esto. Mira, algunos hacen esto. Vamos a hacerle zoom a los ajustes. Si te das cuenta, A tiene un valor grande para todos los coeficientes, 21, 28, 27, este que es negativo menos 7, 30, 25. Generalmente son números enteros grandes. B ya es más pequeño, por 10 a la menos 2. ¿Sí? C aún es más pequeño, por 10 a la menos 5. Y D es muchísimo más pequeño, por 10 a la menos 9. Cuando yo sustituyo esos valores en este polinomio, en realidad el valor más pequeñito es este producto, d por dt cúbica, ¿sí? Porque este valor chiquitito lo multiplico por un valor al cubo, entonces lo hace más pequeño, ¿no? Porque aquí tengo por 10 a la menos 9 y luego por 10 a la menos 5. Este es un término prácticamente que no pesa, ¿sí? Lo dejó por t cúbica, pues muy su decisión, ¿no? ¿Me explico? Pero lo que yo esperaría es que se quedara una figura como la que hace rato grafiqué. Más o menos, si esto es CP y esto es T, como si fuera algo así. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Mañana usamos MATLAB. Mañana procure encargar su MATLAB. Mañana vamos a ver cómo puedo ver eso. O si alguien lo quiere hacer y ya empezar a hacer la clase de mañana. Si alguien quiere decirnos cómo podría yo hacer esta figura en MATLAB, sería chido.
y si no, yo les enseño cómo hacerlo. A ver quién puede hacer, por ejemplo, tomen un ejemplo. ¿Cómo vería yo el CP, por ejemplo, del etano? ¿Cómo se vería en una gráfica así? ¿Cómo puedo hacer una gráfica así de este polinomio de tercer orden basado en los datos del etano? ¿Cómo puedo generar una gráfica CP contra T? Yo soy muy visual y me gustan ver los comportamientos para entenderlos, porque sé después cómo interpretarlos y por qué me están dando los resultados que tengo, no solamente sustituir números por sustituirlo. Sí, los rangos de temperatura tienen que ser estos, 273 entre 1500. Estos son los rangos en los cuales son gases ideales y te aseguran que tu ecuación funcione. Si tú te sales de estos rangos de operación, ¿qué es lo que pasa? Que tu ajuste no te garantizo que funcione. La ecuación falla, por decirlo así. Y yo les sugiero que en el transcurso de la tarde vuelvan a revisar lo que hice aquí, cómo fui sustituyéndolo. Para entender esto, lean un poco acerca de capacidades caloríficas a presión y a volumen constante, tengan presente esto y si tienen ocio, díganme cómo puedo hacer una gráfica de este tipo. Si no les sale mañana, yo mañana les enseño cómo hacerlo. O les hago una propuesta a ver si les sale. ¿Ok? ¿Dudas acerca de la clase? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, pues entonces los veo mañana. Buena tarde.